Muy bien, aquí me encuentro en lo que sería Hyper-V, pero en este caso no es el Hyper-V que vimos anteriormente. Este es el Hyper-V que está instalado físicamente en mi equipo. Este Hyper-V obviamente es la misma consola de administración y esto te va a servir también si, por ejemplo, si tú vas a ingresar a una empresa una vez ya termines de estudiar o demás, vas a poder ingresar a una empresa y si tu empresa tiene un entorno de virtualización, sea con Hyper-V, sea con VMware, quizás Hyper-V y VMware son los más vistos en entornos empresariales. VirtualBox no tiene para entornos empresariales, o al menos no tenía o no es tan conocido. Y vamos a poder nosotros tener allí los conocimientos ya de un entorno de virtualización, cómo funciona una máquina virtual, cómo es la creación de una máquina virtual. Y en el caso de Hyper-V, si utilizas Hyper-V, esta interfaz de administración de máquinas virtuales es la misma tanto para los equipos clientes en Windows 10 como para lo que sería las versiones servidor. Tú vas a poder encontrar este mismo administrador de Hyper-V tanto en Windows 10 como en Windows Server y allí tú vas a poder realizar la administración de la misma forma. Entonces ya vas a tener los conocimientos para Hyper-V en caso de que puedas ingresar a una empresa que tenga esa misma solución de virtualización. Entonces aquí en Hyper-V lo que nos divide es, en esta parte tenemos el entorno de administrador de Hyper-V. Aquí vamos a tener nuestro host, en este caso es mi equipo físico. Los equipos donde se ejecutan máquinas virtuales se le tiene conocido como host de virtualización. En la parte central vamos a tener lo que serían las máquinas virtuales que tenemos nosotros ya creadas. Pues si tú lo acabas de instalar vas a tener todo esto en blanco. Vemos que ya yo allí tengo varias máquinas virtuales. En la parte inferior vamos a tener los puntos de control que no me quiero meter en esto para que no se complique tanto, pero pueden consultar toda esta parte, ya saben, en los recursos totalmente gratis que tienen en mi canal. Y por la parte inferior vamos a tener el nombre de la máquina virtual, cuándo fue creada, la versión del sistema operativo, la versión de configuración de la máquina virtual, qué generación es, y vamos a poder ver todos sus recursos como memoria, recursos de red y demás, ¿correcto? Entonces allí vamos a tener. Y en la parte derecha vamos a tener la parte de acciones, donde nosotros vamos a poder tener la creación rápida de una máquina virtual, nueva máquina virtual, disco duro o disquete. Y aquí la parte de importar máquinas virtuales, configuración de Hyper-V, administrador de configuradores virtuales, de computadores virtuales, administración de SAM virtual, editar discos, inspeccionarlos, detener el servicio, quitar el servidor. En este caso, quitar el servidor es quitar lo que sería Hyper-V directamente y actualizar. Si nosotros seleccionamos una máquina virtual, vamos a tener acciones dentro de la máquina virtual, como conectarme a ella, configuración, desconectarla, es como quitarle el cable de corriente a nuestro equipo físico, eso es desconectar una máquina virtual, apagarla, guardarla, pausarla, restablecerla, crearle un punto de control, moverla, exportarla, cambiar nombre y demás. Ya saben que esto está mucho más detallado con los recursos que están en el canal. Allí pueden encontrar este curso de Hyper-V en Windows 10. Aquí si tú vas a comenzar, lo que nos importa primeramente es el tema de las redes virtuales, que lo podemos encontrar aquí en esta parte de administrador de computadores virtuales. Y esto para todos los hipervisores, tanto para VirtualBox como para VMware, es prácticamente lo mismo. Obviamente cambia la interfaz, cambian los nombres, pero vamos a tener un administrador de redes, que es lo que va a hacer es que vamos a simular como si tuviésemos unas redes allí creadas, como si estuviésemos en un entorno físico con un switch, con una red, un cable tirado hacia un switch de un lado al otro. Aquí lo que vamos a tener son redes virtuales. Y lo que nos importa para comenzar es que tengamos una red local, una red privada creada o una red interna. Aquí nosotros vamos a tener por defecto, en este caso, si hemos instalado en Windows 10, vamos a tener esta red que se crea por defecto que se llama Default Switch. Esta red creada por defecto lo que viene a hacer, vemos aquí, se llama Default Switch, es una NAT. ¿Qué es una NAT? En este caso la NAT, lo que nosotros hacemos es que vamos a poder compartir, ¿qué es una NAT? Aquí tenemos las siglas y vamos a tenerla, una NAT. Lo que vamos a hacer es que vamos a poder compartir desde nuestro servidor o nuestro equipo físico, donde está instalado Hyper-V o VirtualBox o VMware, vamos a poder compartirle internet a nuestras máquinas virtuales.
Esto está en todos los tres hipervisores y también se conoce como NAT. Aquí se llama Default Switch. Es el que comparte internet a las máquinas virtuales desde nuestro equipo físico. En VirtualBox también se llama NAT, en VMware también se conoce como NAT. Entonces allí vamos a poder identificarlo de una forma sencilla y rápida. Este viene por defecto. El que nosotros podemos crear es un adaptador de tipo privado. Aquí nosotros le vamos a dar en crear conmutador virtual, le vamos a poder dar un nombre, por ejemplo LAN, que simule la red local de nuestro laboratorio. Como es una red privada, la dejamos en red privada y allí nosotros vamos a poder crear nuestro adaptador, que viene siendo el que yo tengo aquí ya creado, que se llama LAN VN o Local Address Network para nuestras máquinas virtuales, o red local para nuestras máquinas virtuales. Entonces debemos crear una para la red virtual local y viene por defecto en Windows 10 ya lo que sería esta red NAT para compartir internet en nuestras máquinas virtuales en caso de que lo necesitemos, o en VirtualBox se llama NAT, en VMware también se llama NAT, allí vamos a poder encontrarlo. Una vez tenemos definido esto y una vez tenemos ya nuestro medio de instalación, el cual ya lo tenemos en las descargas, obviamente, vamos a poder nosotros proceder a crear nuestra máquina virtual. Aquí el proceso es muy sencillo, vamos a poder crear en nuevo máquina virtual, vamos a poder darle un nombre a nuestra máquina virtual, por ejemplo, vamos a llamarle lab-01. Y muy importante, obviamente, que este disco duro virtual o esta máquina virtual donde nosotros vamos a crear, pues se va a guardar en nuestro disco duro físico. Entonces aquí nosotros podemos escoger la ruta donde queremos crear nuestro disco duro virtual. Por defecto yo siempre tengo la práctica que en el disco duro donde yo esté utilizando, por ejemplo, para guardar mis máquinas virtuales, si es un disco duro adicional que tengo, si es en el mismo disco duro local C, pues allí podemos seleccionar crear una carpeta que se llame Hyper-V o que se llame VirtualBox o que se llame máquinas virtuales, y por un lado guardar los discos duros virtuales que en el caso de Hyper-V se llaman VHDX. En el caso de VirtualBox los discos duros tienen una extensión .bdi y en el caso de VMware tienen una extensión VMDK. Entonces cada hipervisor tiene su tipo de disco duro virtual. Entonces escoger una parte donde guardar las máquinas virtuales y tenerlas bien organizadas para poder identificarlas por completo. ¿Por qué? Porque si ustedes las guardan en la ubicación por defecto que incluye Hyper-V o que incluyen los otros hipervisores, pues los va a guardar en otras rutas por allá por Program Files, por el perfil de nuestro usuario, por otros lugares que quizás se nos van a perder las máquinas virtuales y no vamos a poder identificarlas. Entonces allí vamos a poder seleccionar dónde queremos guardar lo que sería la configuración de la máquina virtual. Una cosa es la configuración de la VM y otra cosa es el disco duro virtual. En este caso el VHDX, que es el disco duro virtual en caso de Hyper-V, o VDI, que viene siendo el de VirtualBox, o VMDK, que viene siendo el de VMware, ¿correcto? Entonces allí vamos a poder guardar nuestras máquinas virtuales. Aquí en la parte de generación, véanse el curso de Hyper-V, ya que esto tiene mucho más sentido, pero por ejemplo si estamos utilizando Windows Server 2019 o Windows 10, utilicemos la generación 2. Si estamos utilizando Windows 7 o estamos utilizando versiones anteriores, como por ejemplo Windows Server 2003 o versiones mucho más viejas, utilicemos la generación 1. Si estamos utilizando, porque obviamente también podemos instalar Linux directamente aquí en Hyper-V, utilicemos la versión o la generación 1 de máquina virtual si vamos a instalar máquinas virtuales con Linux. Aquí como vamos a instalar un Windows Server 2019, vamos a utilizar la generación 2 y aquí ya viene la parte de cuánto memoria le voy a asignar. Aquí yo puedo decirle que voy a asignarle, por ejemplo, tengo bastante memoria, voy a asignarle 4 GB de memoria RAM. Y una parte bastante importante que le había dicho que diferencia a Hyper-V de VMware y de VirtualBox es la parte de la memoria dinámica. Voy a comentarles la parte de memoria dinámica un poco rápido. La memoria dinámica es que yo le establezco un intervalo de memoria, por ejemplo, entre 4 GB y, por ejemplo, 8 GB a mi máquina virtual. Eso lo vamos a ver ahora en la configuración. Entonces, no necesariamente nuestra máquina virtual va a correr o va a utilizar los 4 GB
de memoria RAM completos. Si la máquina virtual y tenemos nosotros habilitada la memoria dinámica, eso quiere decir dinámica, la máquina virtual va a consumir dependiendo lo que, o va a capturar esa memoria RAM de nuestro equipo físico dependiendo la memoria que requiera. Por ejemplo, si mi Windows Server no está requiriendo solamente sino 1 GB de memoria RAM, pues allí yo voy a solamente, o nuestro equipo físico solamente va a utilizar o va a destinar ese gigabyte de memoria RAM solamente para esa máquina virtual y no los 4 o los 8. ¿Qué pasa en VirtualBox y qué pasa en VMware? Que nosotros asignamos una cantidad de memoria en específico y esa es la cantidad de memoria que va a consumir nuestra máquina virtual y es la cantidad de memoria que va a consumir de nuestro equipo físico. Ya saben que esto lo que hace es que nosotros tenemos allí nuestra máquina virtual y esto lo que va a hacer es que, vamos a ver que se me perdió lo que sería mi Hyper-V donde estaba creando, aquí lo tenemos. Esto lo que va a hacer es que nuestra máquina virtual va a tomar la memoria RAM que tiene nuestro equipo físico, nuestro hardware físico. Entonces aquí lo que hacemos es que al mi máquina virtual tomar solamente 1 GB de memoria RAM, lo que va a tomar solamente de nuestro hardware es ese gigabyte de memoria RAM, ¿correcto? En cambio en VirtualBox y en VMware, si nosotros le asignamos a nuestra máquina virtual 16 GB de memoria RAM, lo que va a hacer es que va a tomar de nuestro hardware en sí todos esos 16 GB de memoria RAM o 4 GB, lo que asignemos a nuestra máquina virtual. En cambio aquí, si nosotros le asignamos aquí 4 GB, como lo estamos haciendo en este ejemplo, y nuestra máquina virtual solamente consume 1 GB, pues solamente lo que va a quitar de mi hardware es 1 GB de memoria RAM. Eso es Hyper-V, lo que es memoria dinámica. Entonces para nuestros entornos de laboratorio es bastante interesante porque con esto vamos a poder nosotros realizar un consumo mejor de memoria, vamos a poder ahorrar memoria, ya que por lo general nuestras máquinas virtuales no va a tener que consumir toda esa memoria RAM, entonces solamente consume menos y nuestro sistema operativo base va a tener un consumo menor de memoria RAM, ¿correcto? Entonces allí nosotros vamos a poder realizar ese consumo menor de memoria. Vamos a darle clic en siguiente, aquí vamos a conectarla, por ejemplo, si queremos que esté conectada a la red local que hemos creado, la conectamos aquí, o podemos conectarla, por ejemplo, al default switch, que es la que tiene conexión a internet, o posteriormente podemos agregar otra red para poder conectarlas a ambas redes. Aquí lo bueno es que en un entorno virtual no necesitamos agregar tarjetas de red físicas al equipo, sino que vamos a poder agregar cuantas redes virtuales necesitemos. Hasta 16 adaptadores de red en Hyper-V vamos a poder agregar. Entonces aquí inicialmente, como es un Windows Server, vamos a crearlo en nuestra red local. Y aquí vamos a definir la parte de nuestro disco duro virtual. Vemos que la extensión es .bhdx. Vamos a irnos aquí. .bhdx. Nuestra máquina virtual se llama LAT01, entonces por eso nos coloca el nombre de nuestro disco duro virtual LAT01. Y aquí vamos a definir la cantidad de disco duro, que en este caso, hay muy importante es si nuestro disco duro virtual que vamos a crear es de tipo fijo o de tipo dinámico. Esto está mucho más explicado en nuestro curso, allí en Windows, en el curso de Hyper-V en Windows 10, que ya saben que van a poder encontrarla en la descripción de este video. Y eso tiene que decir que si el disco duro virtual es de tipo fijo, pues si nosotros le ponemos 125 GB a la memoria RAM, eso es lo que va a ocupar ese disco duro virtual que viene siendo un archivo común y corriente en nuestro disco duro físicamente. Pero si nosotros utilizamos la versión dinámica, el tipo de disco duro virtual dinámico, o allí lo vamos a poder, si nosotros le asignamos 127 GB a la máquina virtual, vemos que podemos asignar hasta 64 terabytes de almacenamiento al disco duro virtual. Esto quiere decir que el disco duro virtual en sí no va a pesar 127 GB en nuestro disco duro físico, sino que va a ir aumentando cada vez que la máquina virtual vayamos ingresando información, vayamos copiando archivos, vayamos instalando roles y demás. Entonces va a ser de tipo expansible, va a ir creciendo dependiendo de lo que vayamos nosotros allí guardando.
En Hyper-V, cuando creamos la máquina virtual por defecto, lo va a crear de tipo dinámico. Entonces allí nosotros vamos a poder ponerle la cantidad de disco duro que queramos allí, pero en este caso no va a consumir ese disco duro completo. Por ejemplo, algo más detallado es, si mi disco duro del equipo físico tiene 1 TB, por ejemplo, que ya es muy común ver 1 TB de, por ejemplo, de disco duro SSD o HDD, por ejemplo. Nuestro disco duro virtual, si yo lo creo en esta opción de crear disco duro virtual, va a ser de tipo dinámico. En sí, este disco duro de 127 GB no se va a ver reflejado de un archivo de 127 GB, o sea, no va a consumir 127 GB reales de mi disco duro de 1 TB, sino que va a consumir lo que pesa el sistema operativo. En este caso, un sistema operativo recién instalado está pesando, creo que unos 2 a 4 GB, por ejemplo, dependiendo del sistema operativo. Entonces solamente va a consumir de mi disco duro físico. Hay que tener la diferencia entre el disco duro virtual de la máquina virtual y nuestro disco duro físico de nuestro equipo físico. Entonces solamente va a consumir de 2 a 4 GB. No va a consumir todos los 127. Si yo creo un disco duro de esta opción o que lo hayamos creado previamente de tipo fijo, pues sí va a consumir esos 127 GB directamente en mi disco duro fijo, en nuestro disco duro físico. Entonces allí nosotros vamos a tener toda esta parte y eso pues lo pueden ver mucho más concretamente en ese curso. En VirtualBox también tenemos la opción de crear esos discos dinámicos o de tipo fijo, en VMware también. Entonces allí vamos a poder tener esa parte. Obviamente esto tiene un énfasis en el tema del rendimiento de la máquina virtual. Si es un disco de tipo fijo, pues la máquina virtual va a tener más rendimiento. Si es de tipo dinámico, va a tener menos. Pero como esto es un laboratorio, pues podemos utilizarlo de tipo dinámico. Le damos clic en siguiente y aquí es donde nosotros vamos a seleccionar que vamos a utilizar una imagen ISO para instalar lo que sería nuestro sistema operativo. Entonces aquí es donde viene la imagen que nosotros hemos descargado, que viene siendo esta de Windows Server. Vemos que es la evaluación. La seleccionamos, el archivo ISO, lo cargamos y aquí vamos a tener ya lo que sería nuestro archivo o nuestro medio de instalación de Windows Server cargado, nuestro medio de instalación de Ubuntu, de Fedora, de Red Hat, de Debian, de cualquiera, y vamos a poder instalar nuestro sistema operativo. Le damos clic en finalizar, vemos aquí la información de la máquina virtual, cómo se va a llamar, la generación, la memoria, el tipo de red a la cual le vamos a conectar, dónde va a estar guardado nuestro disco duro. Aquí se me olvidó en una parte. Aquí donde está nuestro disco duro vamos a poder guardarlo en la ubicación que nosotros necesitemos. Yo, por ejemplo, siempre lo guardo en mis máquinas virtuales, en la carpeta Hyper-V, donde están los discos duros virtuales, ¿correcto? Entonces allí vamos a poder tener lo que sería nuestra ubicación de nuestro disco duro. Le damos clic en siguiente, ya aquí tenemos todo guardado y le damos clic en finalizar y vemos que aquí se está creando nuestra máquina virtual. Una vez tenemos ya creada nuestra máquina virtual, aquí la vamos a tener ya listada y nosotros, antes de iniciar lo que sería nuestra máquina virtual, nos vamos a la parte de configuración. Aquí le podemos dar clic derecho, configuración, y aquí vamos a tener algo importante, que es, por ejemplo, como vimos en la máquina virtual, no definimos ni la cantidad de procesadores ni nada. Entonces aquí en la configuración sí podemos ver la cantidad de procesador. Podemos definir, por ejemplo, un procesador virtual o un virtual CPU, o podemos definir dos, dependiendo cómo esté nuestro equipo físicamente. Vamos a poder nosotros ver el disco duro que creamos, el medio de instalación que hemos agregado para la instalación. Vamos a poder tener un adaptador de red, que es el que hemos conectado. Y aún adicional, nosotros vamos a poder tener la parte de la configuración de la memoria dinámica. Vemos que el RAM que le hemos establecido es de 4 GB, pero en la memoria dinámica puede comenzar desde 512 MB, o sea que mi máquina virtual, si consume solamente 512 MB, pues eso es lo que va a representar en el consumo real de mi equipo físico. Aquí lo que hacemos siempre es limitarla, por ejemplo, 4096. Entonces ella va a estar, la memoria dinámica, consumiendo entre 512 y 4096 dependiendo de lo que quiera consumir nuestro equipo, nuestra máquina virtual, ¿correcto? Entonces aquí podemos definirlo. Esto está un poco más detallado en mis cursos, que también pueden encontrar en jgaitpro.com. Vamos a poder ver ya opciones mucho más avanzadas.
Aquí lo que yo siempre hago es que en la parte de puntos de control, yo deshabilito esta parte de puntos de control automático para que no se me genere un punto de control al momento de arrancar la máquina virtual. Por lo general, ya lo dejo todo así. Aquí en la parte de agregar hardware, nosotros tenemos la posibilidad de agregar otro adaptador de red. Por ejemplo, si queremos conectarlo también a la red que tiene internet, a la red NAT. Entonces allí yo puedo seleccionar y agregar cuántos adaptadores queramos, cuántas redes virtuales necesitemos. Una vez tenemos todo esto definido, le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya vamos a tener nuestra máquina virtual allí corriendo, lista para poder comenzar el proceso de instalación de nuestra máquina virtual, de nuestro sistema operativo de Windows Server o de Ubuntu, Debian, Linux, que vayamos a correr en nuestro entorno virtualizado. Para iniciar nuestra máquina virtual, lo que vamos a hacer es que podemos conectarnos primero a ella. Al conectarnos, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una ventana donde vamos a ver el proceso de instalación y donde vamos a poder ver y administrar nuestro sistema operativo. Desde aquí nosotros podemos darle al botón de aquí de encendido o de iniciar, o podemos darle directamente a iniciar. Cuando nosotros tenemos ya el medio de instalación agregado a nuestra máquina virtual, ella automáticamente va a detectar que tiene un medio de instalación y que va a instalar un sistema operativo. Esto pasa tanto en VirtualBox como en VMware, todos es el mismo procedimiento. Aquí nosotros le vamos a dar iniciar y ella nos va a pedir, en el caso de Windows Server, nos va a pedir que presionemos una tecla para poder arrancar el medio de instalación, y este va a ser el proceso de instalación de lo que sería Windows Server. Aquí cambia o carga nuestro medio de instalación, el cual queremos instalar, y vamos a poder seleccionar lo que sería nuestro idioma que va a llevar, nuestro, por ejemplo, país. Aquí podemos seleccionar nuestro país y el teclado o el método de entrada que vamos a seleccionar. Ya esto es un proceso de instalación de un sistema operativo Windows Server 2019 que aplica tanto para máquinas virtuales como para entornos o servidores físicamente ya. Es el mismo procedimiento. Le damos siguiente, le damos instalar ahora. Aquí va a comenzar a cargar el programa de instalación, sea de tu servidor Windows Server en cualquier versión, sea de tu sistema operativo Linux. Obviamente va a depender de cada uno de ellos. En Linux pues el proceso de instalación es diferente y tiene pasos diferentes. Y aquí vamos a seleccionar, en el caso de que nosotros vayamos a instalar con una interfaz gráfica, porque en Windows Server tenemos tanto el modo de instalación Server Core, que viene siendo sin interfaz gráfica, o sea, todo para administrar por comandos, o con interfaz gráfica, que viene siendo esta, que es experiencia de escritorio. Allí también tenemos la versión 2019 estándar o la versión 2019 Data Center, que también pueden ahondar un poco más en mis recursos sobre la diferencia de estas versiones en los cursos gratuitos que ustedes pueden encontrar en lo que sería de Windows Server en mi canal de YouTube. Si ustedes se van al canal de YouTube, allí ustedes van a poder encontrar lo que sería, vamos a ir nuevamente a youtube.com/jgaitpro, el canal donde están viendo este video. Allí ustedes van a poder encontrar también un curso de Windows Server 2016, un curso de Windows Server 2019, van a poder encontrar información de Windows Server 2022, van a poder encontrar información o videos de Windows Server 2019. Entonces allí van a tener cursos totalmente gratuitos, el de Hyper-V en Windows 10, van a tener temas de CentOS, todo lo vamos a poder tener allí de forma gratuita. Entonces vamos a poder aprender más acerca de esto. Le damos clic en siguiente una vez seleccionamos la interfaz gráfica y la estándar. Aceptamos los términos de licencia. Si ustedes se lo quieren leer, ya eso es cosa de ustedes, pero allí los pone para que lo leamos. Y le damos en personalizar, instalar solo Windows, y lo tenemos. Seleccionamos el disco duro que tenemos allí para instalarlo. Ojo, este es nuestro disco duro virtual, no nuestro disco duro físico del servicio de nuestro equipo físico. Entonces seleccionamos el disco duro virtual, vemos que tiene la capacidad que nosotros le hemos dado al disco duro virtual al momento de crear la máquina virtual. Allí nosotros también podemos crear particiones, le podemos dar aquí en nuevo, crear particiones y administrar el almacenamiento de nuestra máquina virtual directamente allí. Le damos siguiente y con esto ya nosotros vamos a poder continuar el proceso de instalación y va a comenzar a instalarse lo que sería nuestro sistema operativo Windows Server 2019 con interfaz gráfica en su versión estándar, y ya lo vamos a tener allí con el proceso de instalación.
Esto, si estamos instalando Windows Server en VirtualBox o en VMware, el proceso de instalación es el mismo, tanto para las distribuciones Linux, también es lo mismo en todos los hipervisores. Lo único que cambia es el proceso de crear máquina virtual, que en VMware se hace de una forma, que en VirtualBox se hace de otra, que pregunta cosas diferentes, pero en sí es lo mismo. Definir procesamiento, memoria, el tamaño del disco duro, el nombre de nuestra máquina virtual y que de pronto en VirtualBox nos pide, nos pregunta también cuál es el tipo de sistema operativo que vamos a instalar, pero allí está todo muy sencillo. Vemos que si yo tengo un disco, un SSD, un de estado sólido, en este caso yo tengo un NVMe, es mucho más rápido el proceso de instalación de una máquina virtual. Va a depender de la cantidad de memoria RAM, pero lo que va a influir en la rapidez también es mucho más el tema del disco duro. Si tenemos un disco duro mecánico, pues va a ser un poco más lento y nuestra máquina virtual va a ir un poco más lento. Por eso la importancia que les dije del tema del disco duro allí. Entonces vamos a esperar que termine. Aquí lo que va a hacer es que va a reiniciar nuestro sistema operativo para poder realizar lo que sería esa instalación de nuestro sistema operativo allí, Windows Server o nuestro sistema operativo Linux o lo que sea que hayamos nosotros instalado. Aquí vemos que se está reiniciando nuestra máquina virtual y va a comenzar a terminar el proceso de instalación. Esto lo pueden ver, ya saben, mucho más detalladamente en lo que sería estos cursos de Windows Server y demás que ya saben que pueden encontrar allí directamente. Entonces, este es el proceso. Vamos a esperar que nos cargue allí la interfaz para que puedan ver que sí es el proceso de instalación completo. Y con esto, pues ya tenemos allí definido nuestro sistema operativo. Esto aquí lo que queda es ya dependiendo de qué necesitemos. Aquí vemos que ya está nuestro sistema operativo. Podemos volver a conectarnos. Y aquí lo que vamos a pedir es, nos va a pedir la contraseña para la cuenta administrador. Definimos la contraseña. Le damos finalizar y ya vamos a poder conectarnos a lo que sería nuestro sistema operativo. Vamos a ponerlo aquí. Esto se llama lo que sería sesión mejorada, que pueden también detallarlo un poco más allí. Y aquí vamos a poder ya iniciar sesión en lo que sería nuestro sistema operativo. Ya aquí en adelante va a depender qué es lo que necesitemos, cuál es el propósito de nuestro laboratorio, si es para instalar un Active Directory Domain Services, si es para instalar un servidor web con IIS en Windows Server, si es para tener un DNS, un DHCP, para simular todos los roles que tiene una empresa en un entorno real, pues ya va a depender de esto. Y para eso ya saben que también tienen en ese curso de Windows Server, tienen todo ese proceso de instalación de Active Directory y todo este procedimiento ya definido. Entonces allí nosotros vamos a poder comenzar a construir nuestro laboratorio. ¿Qué pasa? Para la versión de Windows 10, si queremos instalar el Windows 10 para poder tener una máquina virtual como servidor y una máquina virtual como cliente, lo único que tenemos que hacer es, obviamente, crear una nueva máquina virtual que se llame Windows 10, que la guardemos en esa parte, que tenga generación 2, porque como es Windows, ya saben, le definimos la memoria RAM 4096, por ejemplo, lo mínimo con lo que te puede ir bien Windows 10 son 4 GB de memoria RAM en una máquina virtual, obviamente, dependiendo de que tu equipo físico pues tenga esa cantidad. Y para que nuestra máquina virtual cliente esté conectada con la máquina virtual servidor, debemos conectarla en la misma red que está allí. Entonces, allí es donde nosotros vamos a poder ya unir el equipo al dominio, vamos a poder comenzar a tener ese entorno de cliente-servidor en una misma red, ¿correcto? Como si tuviésemos conectado un equipo físico cliente con un equipo servidor conectados por el mismo cable de red. Entonces allí vamos a poder tenerlo. Algo que quiero mostrarte antes de finalizar esta parte es la parte de memoria dinámica. Vemos aquí que aunque yo le puse 4 GB de memoria RAM a mi máquina virtual, lo que les comentaba, mi máquina virtual en estos momentos solamente está utilizando 1560 megabytes, o sea, 1,5 GB más o menos de memoria RAM, y no los 4 GB completo que yo le había establecido. Vemos la diferencia de esta otra máquina virtual que sí tiene establecido los 8 GB, en este caso no tiene la memoria dinámica.
Entonces esa es una de las ventajas que tiene Hyper-V, que al nosotros utilizar memoria dinámica pues va a consumir mucho menos lo que sería memoria RAM, la máquina virtual, y así va a representar ese consumo de memoria RAM menos en nuestro hardware, en nuestro equipo físico donde estamos virtualizando. Es la única quizás beneficio que tiene de utilizar Hyper-V por encima de VirtualBox y por encima de VMware. Obviamente ya saben que tenemos la limitante de que Hyper-V solamente corre en lo que sería Windows 10 Pro o Windows 10 Enterprise. Con esto entonces tenemos ya definido todo nuestro entorno de virtualización para Windows Server. Aquí ya comienza a nosotros poder agregar los roles y toda la configuración que ustedes pueden tener en esos cursos que están allí definidos. El otro escenario que tenemos nosotros para poder implementar nuestros laboratorios, y en el caso de que nosotros no tengamos un equipo con buenas características para realizar el tema de virtualización, que quizás es lo más fácil, la otra alternativa que quizás es mucho más confusa para cuando estamos iniciando es el tema de la nube pública o el cloud computing. Allí nosotros también vamos a poder crear máquinas virtuales como las que hemos creado ahora, pero vamos a poder nosotros, o que la que hemos creado ya anteriormente, vamos a poder nosotros tenerla directamente en la nube sin tener que nosotros poner el hardware, sin tener que nosotros poner la memoria RAM, el disco duro o el procesamiento. Solamente esto lo vamos a administrar a través de un navegador y vamos a poder crear ese proceso o vamos a poder crear esas máquinas virtuales. El único tema es que para esto nosotros tenemos que crear una cuenta en esa nube pública. Existen muchos tipos de nube. Tenemos la propiamente de Microsoft que se llama Microsoft Azure. Tenemos la de Google que se llama Google Platform. Tenemos la de, por ejemplo, Amazon que se llama AWS o Amazon AWS Amazon Web Services. Y también vamos a tener otros tipos de nube como Rackspace, como no sé, otro tipo. Estas nubes vamos a poder nosotros crear estos VPS o Virtual Personal Servers, en los cuales vamos a poder nosotros realizar también la instalación de nuestras máquinas virtuales y nuestros sistemas operativos para poder realizar nuestras prácticas. Aquí el único impedimento, entre comillas, es que vamos a tener que crear esa cuenta en cada uno de estos tipos de nubes, en la de Google, en la de Amazon, en la de Microsoft, pero también estos tipos de nube van a tener unos periodos de trial o unos periodos de prueba, con las cuales nosotros nos van a dar una cantidad de consumo. Por ejemplo, en el caso de Azure da $200 para consumir y nosotros vamos a poder crear las máquinas virtuales cuando ya se nos consuma esos $200 que nos da, $200 de prueba gratuitos. No es que nosotros tengamos que pagarlos, ya se va a cancelar nuestra cuenta o vamos a quedar ya con ningún saldo a favor para poder seguir ejecutando. El único impedimento de esto es que para poder crear una cuenta con esta parte, con este tema de nubes, es tener o necesitar una tarjeta de crédito para poder validar. En el caso de Azure pide una tarjeta de crédito para poder validar lo que sería nuestra información. Entonces es quizás uno de los impedimentos si eres estudiante y quieres crear tus laboratorios y no tienes ni siquiera para un entorno físico los equipos necesarios, ni para un entorno virtual, un equipo necesario que tenga 4, 8 GB de memoria RAM, sino que solamente tienes 4 y se te dificulta crear un entorno virtualizado, pues tienes la opción de montar un entorno de cloud computer o un entorno en la nube. Las alternativas que tenemos son Azure, Amazon o Google. Cualquiera de ellas tres. Aquí se activó mi OK Google cuando dije Google. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, ya cállate Google, por favor. Muchas gracias Google. Entonces aquí lo que tenemos es que debemos definir en cuál de ellas. Como yo soy tecnologías Microsoft, yo utilizo Azure. Entonces yo te voy a recomendar lo que tenemos en Azure, pero esto lo puedes hacer directamente en lo que sería Amazon o en ese otro para que no se me active el que ya sabemos aquí ahora. Lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son esos tipos de nube que podemos nosotros hacer, por ejemplo, para la prueba gratuita de lo que sería Azure. Aquí estoy ya organizando la pestaña. Y vámonos allí al desktop para ver qué es lo que tenemos allí directamente.
Entonces aquí estoy en mi navegador. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, por ejemplo, Microsoft Azure. Y allí nosotros vamos a poder definir, vamos a poder tener Microsoft Azure, vamos a poder nosotros tener el trial, podemos, vamos a decirle trial o prueba o gratis o demás. Y aquí nosotros vamos a poder crear una cuenta gratuita, vemos aquí, cree su cuenta gratuita de Azure hoy mismo. Y vamos a poder tener allí que obtengo con la cuenta gratuita un crédito de 170 euros, en este caso fue de euros, vamos a ponerlo aquí si fuera para inglés o en México. Un crédito allí les va a traducir en cada uno de los países, si es México, si es Colombia, si es en inglés, $200, entonces allí le va a hacer el cambio de divisa. Vamos a poder utilizar los servicios durante 12 meses totalmente gratis. Vamos a poder tener un crédito para ejecutar cargas de trabajo mucho más pesadas como máquinas virtuales, como bases de datos, todos los servicios que están en Azure. Y lo vamos a poder utilizar durante 30 días con este crédito. Y vamos a tener más de 25 servicios que siempre van a ser gratis y ya pueden ahondar un poco más acerca de este tema en los cursos que yo tengo de Azure, que tengo allí en mi página, en mi plataforma de cursos, que viene siendo jgaitpro.com. Allí van a poder tener más información acerca de Azure, todos los cursos que tengo sobre Azure, sobre cómo crear máquinas virtuales y demás. Entonces allí van a poder ahondar un poco más en ese tema. Aquí lo que quiero mostrarles es que también es posible nosotros poder crear máquinas virtuales y poder montar nuestro laboratorio en una nube pública como Azure o como Amazon o como cualquier otra. Si nosotros ya tenemos nuestra cuenta, una vez tenemos nuestra cuenta, lo que vamos a tener allí es un portal donde no tenemos Hyper-V Manager, sino que tenemos un portal vía web donde nosotros vamos a poder crear nuestras máquinas virtuales, donde vamos a poder crear una infinidad de servicios que tienen estas nubes públicas hoy en día. Entonces aquí, por ejemplo, si mi intención es crear máquinas virtuales, yo tengo un apartado para crear máquinas virtuales donde yo voy a poder crear máquinas virtuales. Yo voy a poder, por ejemplo, decirle que quiero agregar una nueva máquina virtual y esto ya pueden encontrar muchísimos recursos también en el canal. Busquen Azure en el canal de JGA IT Pro y allí van a poder encontrarlo. Van a poder definir el nombre de nuestra máquina virtual, qué imagen quieren utilizar para la máquina virtual, el mismo procedimiento que hicimos descargando la ISO de Windows Server, de Ubuntu, de Debian, pues aquí no tenemos que descargar nada, sino que tenemos que seleccionar lo que sería la plantilla o el tipo o el sistema operativo que vamos a utilizar. Entonces podemos utilizar Windows Server, también podemos utilizar Ubuntu, podemos utilizar Red Hat, SUSE, CentOS, Oracle, cualquier tipo de sistema operativo también podemos utilizar en la nube de Microsoft Azure. Entonces definimos esto y aquí también vamos a definir el tamaño de la máquina virtual. Podemos decirle que queremos una máquina virtual que tenga 8 GB de memoria RAM con 2 virtual CPU y esto obviamente va a repercutir en el consumo de nuestra máquina virtual en esa suscripción. Por ejemplo, me está diciendo que esta máquina virtual tiene un costo de $137 mensuales. Si yo tengo mi cuenta gratuita, la que he creado con mi tarjeta de crédito, que es totalmente gratis, que no nos va a cobrar nada de la tarjeta de crédito, ojo, muy importante eso, no cobra nada, solamente es para validar los datos. Ya si tú al momento de terminar el periodo de prueba le dices que sí, ella te va a preguntar, la suscripción te va a preguntar si quieres continuar utilizando los servicios y ya descontándolos de tu tarjeta de crédito. Si tú le dices que sí, obviamente te va a cobrar. Pero si tú en ningún momento le dices que no, no va a cobrar nada y tu suscripción va a quedar allí, no se va a ver reflejado ningún cargo en esa tarjeta de crédito. Yo sé que muchas veces si somos estudiantes, pues no tenemos quizás una tarjeta de crédito. También existen alternativas de crear tarjetas de crédito virtuales que podemos utilizar y demás, dependiendo de cada tipo de país y demás. Entonces, si yo creo esta máquina virtual que me cobra $137 al mes y yo tengo un presupuesto de prueba de $200, pues me va a consumir esos $137 de ese presupuesto de $200 que me da Azure para poder yo utilizarlos a modo de prueba, ¿correcto? Entonces ya aquí yo defino el nombre de la cuenta, la contraseña y me va a pedir una serie de temas que ya van a ir mucho más avanzados y que ya pueden ver mucho más detallados en esos cursos que yo tengo allí, que también pueden ver
de forma gratuita en el canal. Si ustedes se pueden ir aquí a la parte de lo que sería el canal, ustedes van a poder también tener temas de Azure. Buscan aquí Azure y allí les va a aparecer muchas cosas de Azure que yo he subido al canal, muchísimos videos de Azure, que es Azure, todo el proceso de crear máquinas virtuales. Allí van a tener muchísima información. Entonces el pretexto que no sea que es que no hay información gratuita, sí lo hay, lo que hay es que buscarla y vamos a tener allí toda esta información sobre cómo crear máquinas virtuales en Azure. Entonces aquí nosotros vamos a poder también tener o montar un laboratorio de prueba para poder implementar nuestras soluciones. Ya instalando nuestro servidor, nuestro tipo de sistema operativo en esta máquina virtual en Azure o en Google o en Amazon, pues ya vamos a poder nosotros internamente conectarnos, vamos a poder nosotros instalar los roles, vamos a poder también crear una red virtual, porque también al momento de crear una máquina virtual nos pide que creemos una red virtual, vamos a poder conectar más máquinas a esa red virtual y vamos a poder crear nuestra, como si fuese nuestra red virtual local de laboratorio. Entonces, este es lo que quiero transmitirles, de que no hay necesidad de quizás de utilizar otros contenidos violando lo que serían los derechos de autor y demás, sino que tenemos la posibilidad de poder implementarlo nosotros mismos, hacerlo nosotros mismos, aprender por nosotros mismos y que más adelante, cuando vayamos a aspirar a un empleo, ya nosotros tenemos esos conocimientos y nos van a dar ese empleo de una forma mucho más fácil que quizás teniendo que aprenderlo ya estando allí en el empleo. Entonces, esto es lo que quiero transmitirte con todo este contenido que estoy creando para ti, de que este contenido está totalmente gratuito para ti. Obviamente tienes la plataforma de mis cursos donde allí ya puedes encontrar un poco más avanzado todo y allí vas a poder realizar toda esa, adquirir todos esos conocimientos ya quizás un poco más allá de lo que estamos viendo, pero obviamente ya enfocado a no solamente estudiantes, sino que también a los administradores de sistemas, a los administradores de TI que necesitan ya aprender algo más avanzado para poder realizar sus trabajos en sus empresas. Entonces allí vamos a tener toda esta parte muy bien controlada. Entonces mi invitación es que te pases por el canal de JGA IT Pro, tengas allí los recursos, todas las listas de reproducción que tenemos allí, todo el contenido de Windows Server, de Windows Cliente, de Hyper-V, de VirtualBox, de VMware, de Azure. Vamos a poder tenerlo allí de forma gratuita y sin tener que pagar un solo centavo allí. Ya sabes, el único recurso que yo, o lo único que yo gano acerca de esto, o lo único que yo pido acerca de esto, es un me gusta, que te suscribas, es lo único que tienes que hacer. Ya si quieres algo más avanzado, ya si quieres tú enfocarte más en temas para de pronto aspirar a un empleo y demás, pues ya puedes tener allí los cursos totalmente de pago, que aunque es un módico pago, son cursos de $10, de $20, que son muy económicos, pues ya vas a poder tenerlo allí directamente en la plataforma de cursos de JGA IT Pro, que como siempre también te la dejo allí en la descripción del video. Vas a poder tener allí toda esta cantidad de cursos y adicional tú puedes acceder a todos estos cursos si adquieres lo que sería este plan que se llama Inicia tu carrera TI, y allí vas a poder inscribirte por $9 al mes o por $60 cada 6 meses o la suscripción de un año que vale $100 y vas a poder acceder a todos los cursos durante un año y vas a poder tener actualizaciones totalmente gratuitas de esos cursos y demás. Entonces también te los voy a dejar en la descripción de este video. Entonces, ¿qué nos queda ya por último? Nos queda ya, una vez aprendido todo, nos queda ya haber adquirido todos los conocimientos que hemos adquirido, no solamente con los conocimientos que hemos adquirido en este video, en esta serie de videos de cómo crear tu laboratorio para lo que serían las pruebas y presentárselos a tu profesor o tu docente en un trabajo, sino que también vamos a poder adquirir el conocimiento de tu profesor, vamos a poder también adquirir conocimiento que nosotros busquemos de forma autodidacta. En internet hay muchísimo conocimiento, solamente es buscarlo y una vez tenemos ya todos esos conocimientos aprendidos hay que ponerlos en práctica. Una de las cosas o una de las reflexiones que les doy acerca de esto es siempre estar actualizándose en contenido. Si tú eres un estudiante de carreras de temas relacionados a sistemas,
de ingeniería de sistemas y demás, uno de los requisitos de esta carrera es que uno siempre tiene que estar actualizado a lo que está pasando constantemente en el tema de tecnologías. Hay que estar siempre allí revisando qué es lo que nosotros debemos aprender para poder mantenernos a la par de todos los profesionales que van a aspirar. No solamente esto es para nuestra universidad. La universidad pasa en 4 o 5 años. De ahí viene la fase de poder nosotros buscar empleo, de poder tener un empleo o poder mejor aún emprender nuestro propio negocio. Entonces allí esos conocimientos hay que mantenerlos, hay que mantenernos actualizados. Todo el tema de virtualización, todo el tema de, por ejemplo, de cloud computing, apréndanlo, conózcanlo. No digamos que quienes necesitan conocerlo avanzadamente, pero sí conozcan muchas cosas de tema de cloud computing, de computación en la nube, todo el tema de sitios web, todo el tema de máquinas virtuales, bases de datos, porque eso es lo que hay ahora. Todo el tema de inteligencia artificial, machine learning, todo ese tema es lo importante ahora y lo que nosotros o ustedes como estudiantes van a aprender y necesitan aprender para poder pasar a una etapa ya productiva, a una etapa ya profesional, una etapa empresarial o una etapa de emprendimiento en sus propios negocios. Entonces, esa es la invitación que yo les hago a, primero, aprender, poner en práctica y también si quieren pueden compartir ese conocimiento con los demás, así como yo lo estoy haciendo en estos momentos. Con esto ya doy por cierre esta serie de videos o esta clase en completo de cómo crear tu laboratorio para poder presentar tus trabajos en la universidad y espero que te sea de muchísima ayuda y ya sabes, siempre de mi parte va a estar disponible mi conocimiento para ti, siempre de mi parte va a estar mis redes sociales disponibles para ti, que me puedes seguir en Facebook como JGAITPro, en Instagram como @JGAITPro, que vas a poder encontrarlas en la descripción de este video. Siempre voy a estar disponible para poder ayudarte en lo que necesites, seas que esté estudiando o seas que estés en tu empresa trabajando y tengas algún detalle. Entonces allí te dejo esta invitación y como siempre, ya sabes, no olvides suscribirte al canal y no olvides compartir estos videos y no olvides darle un buen me gusta para que me ayudes en este proceso de creación de contenido. Nos vemos, hasta pronto, bye bye.